No había tren, no había puentes, no había UPCs, no había hospitales, no había unidades del milenio, pero lo que se había eran garrotazos, paquetazos contra el pueblo ecuatoriano. Gobierno que llegaba, gobierno que en nombre del pago de la deuda externa, no en nombre de la gente, en nombre de los acreedores del país, subía la gasolina, subía el gas, subía los teléfonos, subía la electricidad. Y ahora que en 6 años de revolución, jamás ha habido un paquetazo para los pobres. Tal vez sí para los ricos, por eso están trompudos, pero jamás para los pobres. En este gobierno ha subido la luz, se ha reducido a la mitad para los pobres. Han subido los teléfonos, se han reducido y grandemente porque controlamos a los celulares, porque les quitamos impuestos que se cargaban a las llamadas telefónicas, porque consideramos que es un servicio básico. Ha habido subido del gas, subida de la gasolina, sí, subió de calidad. Convertimos a la peor gasolina de América Latina en una de las mejores. Nos cuesta $400 millones anuales, pero no le cuesta 20 centavos al pueblo ecuatoriano. Ahora que hay carreteras, tren, hospitales, escuelas, sin paquetazos, vienen los caretucos a decir que los impuestos están muy altos. No, compañeros, con nosotros los pobres no pagan impuestos. Son los ricos que pagan los impuestos que siempre debieron pagarlos. Como antes evadían y ahora ya no pueden, vienen a engañarlos. Pero no les crean absolutamente nada y todito 35 el próximo 17 de febrero. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. No solo que los pobres ya no pagan impuestos, no solo que ya no hay paquetazos, sino que hay obras. Antes no habían obras, pero sí habían paquetazos. Sino que incluso las ayudas a los pobres se han elevado sustancialmente. Ese bono de desarrollo humano era $15. Ahora de este mes es $50, compañeros. Y lo hemos incrementado de 35 a 50. Y miren cómo cambia la patria. Antes este país era dominado por los banqueros, los politiqueros, Fondo Monetario, países extranjeros. Ustedes pueden tener la certeza de que con nuestros escasos aciertos, nuestros profundos errores, lo más importante, ¿quién manda aquí? Está claro. Aquí ya no manda toda esa gente. Aquí manda la UCI, aquí manda Chimborazo, aquí manda el pueblo ecuatoriano, compañeros. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Por eso es que está cambiando tan radicalmente la historia. Antes había paquetazos sin obras, ahora hay obras sin paquetazos. Antes, prohibido olvidar, ganaban estos señores, ganaban solitos. Perdían, feriado bancario, incautación de depósitos, producían migración. ¿Cómo golpear Chimborazo la migración? Chunchi es uno de los cantones con mayor cantidad de migración. Se hizo un estudio donde más del 50% de los niños de Chunchi se están criando sin sus padres. Esa fue la tragedia llamada migración. En Chunchi, como en otras partes del país, se empezó a ver un fenómeno que no existía. Se empezaron a suicidar niños de 12, 13 años por no tener a sus padres. Esa fue la tragedia de la migración. Ese era el viejo país. Cuando ganaban, solito. Cuando perdían, que paguemos todo. Feriado bancario, incautación de depósitos, ley AGD, etc. Miren cómo han cambiado la patria. Al revés ahora. Si pierden, pierden solitos. Si ganan, ganamos todos. Y como los bancos tienen ganancias extraordinarias, los hemos obligado a financiar el incremento del bono de desarrollo humano. Esa es la patria nueva, compas. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Fíjense cómo han aumentado los servicios. El bono lo recibimos a 15 y está en 50. El bono de la vivienda lo recibimos en 500 para los compañeros indígenas, para el campo. En 1.500 para la ciudad. ¿Qué se podía construir con 500? Ni una cullera. Con 1.500, ni un kiosco en la ciudad.
lo subimos a 5.000, hemos dado centenas de miles de bonos, y de este año el bono más pequeñito, más bajo, porque hay hasta de 12.000, 13.000 dólares para reubicación, etcétera, para discapacitados. El bono más bajo es de 6.000 dólares, compañeros. Fíjense, ya no hay impuestos para los pobres, ya no hay paquetazos, lo que cada vez hay más cosas, servicios, obras para las grandes mayorías. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Pero las caretucos ya vendrán por aquí diciendo demasiados impuestos. No, Ecuador no es un país de altos impuestos. Soy especialista en el tema, que ni se metan a debatir, porque modestia aparte lo domino. Soy profesor de eso, de finanzas públicas. Les pongo un ejemplo. El IVA aquí es 12%. ¿Saben cuánto es en Perú? 18%. ¿Saben cuánto en Argentina? 21%. ¿Saben cuánto en Europa? 25%. Vienen a engañarnos como tantas otras veces. Lean, jóvenes, investiguen, entren a internet. Hemos hecho 45 infocentros solamente aquí en Chimborazo. Ya tienen acceso a internet las juntas parroquiales, etcétera. Entren a internet y verán que Ecuador con Paraguay son los dos países con más bajo IVA en la región. Pero no solo eso. En Ecuador, la lechecita, el pan, la carne, el pollo, las legumbres no pagan IVA. Los alimentos no pagan ni siquiera IVA. La aspirina, el yodo, el alcohol, los antibióticos no pagan IVA. Las medicinas no pagan IVA. Gran parte de los artículos de la canasta básica no pagan IVA. Entonces tenemos un sistema muy justo, pero lo que pasa es que estos quieren engañarnos, no para ayudar a los pobres, para ahorrarse la platita ellos, y con eso darnos sin carreteras, sin escuelas, sin hospitales. No, señores, como en cualquier país civilizado, los que más tienen, que más paguen, a pagar sus impuestos. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Como ya no pueden negar la transformación del país, ¿qué dicen en su mezquindad de alma? Corre suertudo, subieron los precios del petróleo. Ustedes saben que si hace 6 años hubieran subido los precios del petróleo no pasaba nada, porque todo se nos llevaba en las transnacionales. Eran contratos tan mal hechos que por cada barril nos daban 4 o 5 dólares, costar el barril 20 o 200 dólares. Hoy es lo contrario, renegociamos los contratos. 3 años nos demoramos, fue durísimo, pero lo logramos y tenemos una de las mejores renegociaciones y contratos petroleros del mundo. Y ahora es al revés. Miren cuántas cosas son al revés. Antes, paquetazos sin obras, ahora obras sin paquetazos. Antes se socializaban las pérdidas, se privatizaban las ganancias. Ahora hemos privatizado las pérdidas, se socializan las ganancias. Antes, cada barril nos daban 5 o 6 dólares, el resto era para ellos. Ahora, con los nuevos contratos petroleros, por cada barril le pagamos 10, 12 dólares y el resto es para el dueño del recurso, el dueño del petróleo, el pueblo ecuatoriano. Por eso es que nos beneficiamos de los altos precios del petróleo. Si no, se hubieran llevado todas las transnacionales. Y gracias a esa renegociación, dicho sea de paso, liderada por el próximo vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass Espinel, queda en Ecuador para ustedes, para sus carreteros, para el tren, para hospitales, para escuelas, cerca de 2.500 millones de dólares adicionales. No es suerte, es patriotismo, es capacidad, es manos limpias, compañeros. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Pero además de eso, acuérdense, antes los paquetazos no eran para servicios para el pueblo ecuatoriano, era para servir la deuda externa. A los banqueros, algunos eran tenedores de deuda, eran banqueros nacionales, eran los mismos ministros de Economía, todo era una argolla. Ahora, cuando llegamos al gobierno, nombramos una comisión para investigar la deuda, primera vez en historia y única vez en historia que un gobierno audita
con una comisión su deuda externa. Y descubrimos lo que ya sabíamos, que la deuda era inmoral. No se imaginan cuántas barbaridades habían hecho. Ha habido veces en que los abogados de los acreedores eran también nuestros abogados, ¿se imaginan? Y supuestamente estábamos negociando la deuda. Que los ministros de Economía que nos representaban eran tenedores de deuda. Ante tanto abuso, ante tanta trasfasía, dijimos, no pagamos la deuda. ¡Uy! Se acaba el mundo. ¿Qué va a decir Washington? ¿Qué va a decir el Fondo Monetario? No nos va a invitar más a sus cócteles. ¿Y a mí qué me importa? Y con eso renegociamos la deuda y ahorramos 8.000 millones de dólares al pueblo ecuatoriano. No es suerte, son manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Antes de la revolución, todos estos señores evadían impuestos. Imagínense, 61% de las empresas declaraban pérdida. No ganaban, perdían. Trabajaban de voluntarios, creo. De voluntariado. Solo 39% declaraban utilidades y pagaban impuestos. Con todos los controles que hemos puesto, ahora 80% de las empresas declaran utilidades y pagan impuestos. Eso es lo que les duele a la burguesía, a la oligarquía, que ahora tienen que pagar impuestos. No es que se han creado más impuestos, incluso se han disminuido. Por ejemplo, antes las empresas pagaban 25% sobre utilidades, ahora pagan solo 22%. Por ejemplo, antes la clase media no podía deducir gastos del pago de impuestos, ahora sí puede deducir gastos en educación, arriendo, alimentación, salud, etcétera. No es que han aumentado los impuestos, han disminuido incluso. Lo que pasa es que con nosotros no se juega y ahora sí pagan impuestos. Y eso ha permitido más que duplicar la recaudación. Cerca de 5.000 millones de dólares adicionales para la UCI, para Chimborazo, para el pueblo indígena, para los pobres. No es suerte, es capacidad, es entrega, es patriotismo, compañeros. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Pero llegábamos a tal colmo de entreguismo, les insisto, no era falta de dinero antes, era falta de conciencia, falta de compromiso, falta de patriotismo, falta de sensibilidad, de humanidad. Hasta la plata del IES la mandaban afuera. El IES es el mayor ahorrador del país, el que más recibe y por lo pronto gasta mucho menos de lo que recibe. Todo lo que ahorraba, imagínense que un padre de familia gana 1.000, gasta 600, le sobra 400, sus hijos no tienen zapatos, no tienen libros, no tiene piso la casa, pero manda los 400 donde el vecino para que los utilice el vecino. Ustedes lo mandan al manicomio, ese padre de familia, ¿verdad? Lo mismo hacía el Estado ecuatoriano. El